la palabra 7 trompetas, ¿sí? Usted la va a encontrar mencionada en los escritos de los primeros adventistas más de 600 veces, 657 veces. Este tema no es nuevo, será nuevo para nosotros, pero con este tema se fundamentaba y tenía a su base el mensaje del tercer ángel. De hecho, hay una revista que se llama Adventist Review and Sabbath Herald, que es la Review and Herald. Si usted está apuntando, se la recomiendo. Agosto 14 de 1900. Se titula El mensaje del tercer ángel, sus bases en las 7 trompetas. Cuando hoy le preguntamos a alguien que nos dé un mensaje del tercer ángel en base a las trompetas, a veces no es lo mismo que se daba antes y a veces ni es. A veces no es. Les digo esto porque lo que voy a presentar aquí no es nada nuevo, ¿sí? Sino es una continuación de lo que nuestros hermanos creyeron por hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo. Las primeras de las 4 trompetas, como vemos, marcan la ruina del imperio de Roma. Por lo menos se puede leer 7, que es 7, y Rom, ¿verdad? Ruina. ¿Sí? Y miren, hay demasiada información que nosotros tenemos, pero ahora con tanto ecumenismo que hay en la organización y en muchos ministerios de sostén propio, las personas no saben si las trompetas ya sonaron, qué trompeta estamos, o si algunos dicen que van a sonar todavía, que no se han cumplido y que van a sonar. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿De dónde son nuestras bases? ¿Sí? Entonces, lo primero que les estoy mostrando es que esto que voy a presentar con ustedes es lo que escucharon los primeros adventistas del séptimo día. ¿Amén? No es cosa nueva. ¿Por qué ellos dicen? ¿Se acuerdan ustedes? Y me voy a parar aquí, esto es lo que andaba buscando. Abran sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Apocalipsis 14. Y le voy a hacer una pregunta. Y allí ustedes enfrente tienen la respuesta. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6 está en medio de las 7 iglesias, los 7 sellos o las 7 trompetas. Que no podemos predicar el mensaje del tercer ángel fuera de las 7 trompetas porque está dentro. ¿Y cómo lo sé? Vamos a la escritura. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice? Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio de eterno. Bueno, etcétera. Ahora, ¿qué dice el 9? Y el tercer ángel le siguió diciendo. Ahora, estos ángeles, ¿de qué cadena forman parte? En Apocalipsis 14, y ahora nos vamos a ir para atrás. Empezamos del Apocalipsis 14:9, dice, y un tercer ángel le siguió diciendo. Apocalipsis 14:6 dice, y otro ángel le siguió diciendo. Ahora, después de esto, ¿cuál es el otro ángel? Vamos a Apocalipsis 14:6 dice, otro ángel le siguió diciendo, es el mensaje del primer ángel, pero ¿por qué dice otro ángel le siguió diciendo en Apocalipsis 6? Porque venía una hilación ¿de qué? De ángeles. Pero ese primero, está bien, nosotros creemos en los primeros, está bien. Hay un primero, hay un segundo y hay un tercero. Pero aquí este primero dice otro ángel. Es decir, que viene otro detrás de él. ¿Y cuál es ese otro detrás de él? El que anuncia ¿qué? La séptima trompeta. A ver, vámonos a la séptima trompeta, 11 del 13 al 19. Que es el tercer ¿qué? El tercer ay. ¿Sí? Miren, vamos a Apocalipsis 11, 19. ¿Sí? Para que veamos que el mensaje de los 4 ángeles está dentro de las 7 trompetas. ¿Sí? Apocalipsis 11, 19, ¿sí? Y este es el estudio que hacían los adventistas de ese tiempo. Apocalipsis 11, 13 al 19. El 14 dice,
El segundo ay ha pasado. He aquí el tercer ay vendrá. El séptimo ángel tocó ¿qué? La trompeta. Entonces, antes del primer ángel de Apocalipsis 14:6, ¿qué tenemos? ¿El toque de qué? De la séptima trompeta. ¿Se da cuenta? Cuando alguien le diga, ubícame, a ver, tú me estás dando el mensaje de los tres ángeles, pero aquí dice, el primer ángel dice, otro ángel. ¿Y cuál es el ángel que le antecede? ¿Qué va a decir usted? El ángel que anuncia la séptima, ¿qué? Trompeta. Entonces, el mensaje de los tres ángeles bíblicamente se da dentro de ¿qué trompeta? De la séptima trompeta. Y luego, sí, los pioneros dijeron, a ver, ¿por qué dice otro ángel? Pues vámonos a ver acá. Acá le sigue el ángel de la séptima, le sigue el ángel de la sexta, le sigue el ángel de la quinta, le sigue el ángel de la cuarta, de la tercera, de la segunda y de la primera. Entonces el mensaje del tercer ángel está dentro de la séptima trompeta. La séptima trompeta, el tercer ángel y el tercer ay son un solo mensaje, correcto, hermano. Son un solo mensaje, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia. Usted no puede sacar, porque dice, otro ángel le siguió diciendo, que es el mensaje del primer ángel, ¿no? Y luego dice, aquí debe ser Apocalipsis 14:8, dice, le siguió otro ángel, que es el segundo, y un tercero le siguió, ¿sí? Entonces, ese era el estudio que tenían los pioneros adventistas. Y entonces preguntaban, y por eso dicen sus artículos, las 7 trompetas son la base para el mensaje de los tres ángeles. Dentro de la última trompeta o el tercer ay, la séptima trompeta, está el mensaje de los tres ángeles. Está el mensaje de los tres ángeles. Entonces, estos tres ángeles que traen el primer y el segundo y el tercer ay, no son el mensaje de los tres ángeles. Son la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Ahora, dentro de la séptima trompeta, nosotros encontramos entonces el mensaje de los tres ángeles. Aquí es Apocalipsis 14:8. Este es el segundo. Si usted, hermano, se sabe esto, si usted, con que se sepa dónde ubicarlo. Entonces, si usted dice que estas trompetas están en el futuro, entonces lo que usted está diciendo es que estamos mal ahorita predicando el mensaje del tercer ángel. Porque ¿están dónde? ¿Están allá? Simplemente ahorita lo que estamos viendo y mirando es la posición bíblica donde se encuentran el mensaje del tercer ángel. ¿Tiene su base dónde? Aquí. ¿Sí? O sea, si seguimos este tercer ángel, y después de este tercer ángel, cuando usted lee después Apocalipsis 13, pero ya el 14 dice, ya está uno sentado en la nube. ¿Quién es? Pues ya es Cristo. ¿Sí? Ya es Cristo. Es Apocalipsis 14 específicamente, para ser claros, es Apocalipsis 14:14, si no me equivoco. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿es importante entonces entender esto? Claro, si son eventos que nos llevan al tercer ángel y a la segunda venida de Cristo, hasta allá nos llevan. Por eso es que los primeros hermanos adventistas, nuestros hermanos, dijeron, este no es un mensaje cualquiera. Cuando tú dices, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿verdad? Que es Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel. Bueno, y ese otro ángel es parte de una cadena de ángeles. ¿Y dónde empieza esa cadena? Un ángel toca la primera trompeta, otro la segunda, otro la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿verdad? De la quinta, ese ángel que toca la trompeta es el primer ay, la sexta toca la trompeta, el segundo ay, la séptima toca la trompeta, el tercer ay, y dentro de la séptima trompeta se da el mensaje de ¿qué? Bueno, aquí tenemos que, el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y bueno, tengo que clarificar que dentro de la sexta trompeta empieza, aquí se da el mensaje del primer y segundo ángel, y dentro de la séptima se da el tercero específicamente. Lo vamos a ver más claro,
¿sí? Pero esta es la hilación bíblica y profética en donde encontramos nosotros a los tres ángeles, específicamente al tercero. Sí, aquí tengo que clarificar. El mensaje primero y segundo se da en la sexta trompeta, quizá por la cuestión de la computadora se pasaron para acá, no sé, pero la sierva del Señor dice que durante la sexta debemos nosotros predicar el segundo, el primero, segundo. Durante la séptima debemos predicar el primero, el segundo y el tercer ángel. Y miren lo que decían los primeros adventistas. Ellos decían, quizás el siguiente diagrama simple será una ayuda en hacer una clara conexión entre el ángel que anuncia los tres ayes de las últimas 7 trompetas y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Es una clara conexión, ¿sí? Y repito, la Biblia dice que si estudiamos, ¿verdad?, vamos a entender. Los entendidos entenderán. ¿Y quiénes fueron los entendidos? Los primeros adventistas. Ellos fueron los que entendieron todo eso. Es correcto. Pero miren, cuando un servidor aprendió eso, dije, bueno, esto yo ni lo sabía, ni te lo enseñan en la escuela de teología. Esto no te lo enseñan en la escuela de teología. Por eso cuando usted estudia esto y habla con uno de la organización, cualquier anciano, pastor, lo que sea, son dos mapas diferentes. Usted está en el río y él está en la tierra. Usted está en la tierra y él está en la nube. ¿Me explico? No están en el mismo nivel de entendimiento. No están. Porque usted ha avanzado de esta manera y ellos han avanzado de otra manera. Ahorita vimos entonces el contexto bíblico de dónde ubicamos a los tres ángeles y a las 7 trompetas. ¿Cuántos creen que el santuario es un pilar adventista? El santuario, yo lo creo. Que el santuario en el cielo, que fue una copia que Dios le dio al profeta Moisés, es un pilar de la fe adventista. Amén. Somos el único pueblo que cree que hay un templo en el cielo. Ahora, ¿por qué no voy a la organización? Porque allá ya no creen que hay un templo en el cielo. Allá creen que todo el santuario es un templo. ¿Por qué nosotros no estudiamos material de la organización, no estudiamos escuelas sabáticas? Porque toda la doctrina de ellos, de allá, que no creen que hay un templo, sino que todo el templo es un cielo. Ellos creen, usted habla de las 28 creencias, dice, nosotros creemos en un santuario en el cielo, etcétera, etcétera. Y usted, si no entiende bien, usted va a creer que ellos creen lo mismo que usted. Le voy a decir su santuario de ellos. Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está sentado. Y en 1844 no pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahí sentadito a la diestra del Padre, Jesús solo cambió de ministerio y empezó a borrar los pecados de todos. Y no necesita libros. Él es Dios. ¿Para qué necesita libros? Él es Dios. ¿Se dan cuenta cómo ellos quitan toda nuestra doctrina? Ahora, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que hay un santuario en el cielo, hay un templo que consta de 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. En su ascensión, a Cristo, ¿dónde entró? Al lugar santo. Y en 1844, 22 de octubre, pasó al lugar santísimo. Y cuando termine la gracia, saldrá del lugar santísimo. Entonces, ¿creemos lo mismo nosotros que ellos? ¿Podemos andar juntos? Apliquemos la escritura. ¿Podrán andar 2 juntos si no están de acuerdo? No. ¿Y entonces por qué muchos hermanos estudian sus escuelas sabáticas? Exactamente, porque no le quieren hacer caso a la escritura. La escritura dice, no pueden andar 2 juntos, porque el santuario está tan ligado con las 7 trompetas y el mensaje de los 3 ángeles. Usted puede hacer un gran sermón, santuario, trompetas y los 3 ángeles. La verdad es infinita, porque es de origen celestial. Y los pioneros empezaron a escarbar, si se puede decir, pero es tarea de nosotros seguir ahondando en el estudio. Amén. Es nuestra tarea. Un servidor compartió con ustedes este diagrama el día de ayer, ¿sí? Y vemos que las iglesias y los sellos corren, ¿verdad?, a través de las líneas de la historia, desde la iglesia que fundó Cristo hasta la venida de Jesús, desde la iglesia que fundó Cristo hasta la venida de Jesús, ¿verdad? Y las 7 trompetas son el castigo de Roma, de Dios a Roma por haber perseguido a su iglesia. Así lo veían todos los primeros adventistas.
el castigo de Roma por haber perseguido a su iglesia. Ahora bien, algo que les iba a decir aquí es que en medio de todo esto está entrelazado el santuario. Está entrelazado el santuario. Nosotros nunca vamos a caer en el error de que las trompetas no se han cumplido o que se van a repetir, ¿verdad? Si estudiamos el santuario. Repito una vez más. Si usted estudia el santuario, no va a cometer el error en decir que las trompetas se van a cumplir en el futuro, o el error que algunos están diciendo, sí, yo creo que se cumplieron en la historia y se van a volver a cumplir, y le dicen segunda aplicación. A ver, hermano, les pregunto, ¿los servicios del santuario tienen segunda aplicación? ¿Dónde termina el día de la expiación? Cuando Satanás sea ¿qué? Soltado y finalmente eliminado, porque él llevó los pecados. No llevó los pecados para perdón, sino fueron puestos, como dijo la sierva del Señor, sobre él, ¿verdad? Satanás no nos da expiación, no nos da perdón por los pecados. Se cargan los pecados que hizo causar a su pueblo. Y el macho cabrío tiene que ser destruido. ¿Cuándo va a ser destruido? Después de los 1000 años. Y dice el libro Conflicto de los Siglos, ya no hay más pecado ni pecadores. La Biblia dice que el pecado no se levantará por segunda vez. La maldad no se levantará por segunda vez. El que está poniendo las trompetas al futuro no conoce el plan de salvación, ni entiende el plan de salvación. ¿Por qué lo vamos a estudiar en el contexto del santuario? Porque es como aparece en la Escritura. Amén. Es como aparece en la Escritura. Las 7 trompetas del Apocalipsis y el santuario. Para poner el contexto, ¿verdad? Un contexto firme. Nosotros sabemos que los hitos antiguos del adventismo, alguien me preguntaba, no me acuerdo dónde estaban los hitos antiguos o los pilares, aquí está en el libro El Otro Poder, página 30, ¿verdad? El año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros ojos asombrados. ¿Qué dice aquí? La purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito, y aquí está otro, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es justificación por la fe. Uno de los hitos o pilares de este mensaje es el templo de Dios, es decir, el santuario, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. El arca que contiene su ley. Y hay una trompeta que habla específicamente del arca que contiene su ley. ¿Sí? Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad, a la inmortalidad es uno de los antiguos hitos. Bueno, ahí el sábado del 4º mandamiento, la ley de Dios, dice, no puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. ¿Sí? Eso son nuestras doctrinas distintivas. Entonces un hermano me dijo, ¿y entonces a poco sí? Pero ahí no está el bautismo, hermano, ahí no está la cena del Señor. Le digo, entienda una cosa, hermano. Estas son nuestras doctrinas distintivas. Hay doctrinas generales que damos por sentado, como la cena del Señor, como el diezmo, como, dígalo usted, el ungimiento de enfermos, el matrimonio. Pero eso lo practican todas las otras religiones también, ¿o no? Sí. Pero los hitos son los que nos hacen diferentes a todas esas religiones. Ajá, que nos distingue de todas las demás religiones. Las doctrinas distintivas. ¿Sí? Doctrinas distintivas de las otras religiones. Y si nos distinguen, eso implica que son los que nos hacen únicos o peculiares. Exactamente, muy bien, doctrinas peculiares, únicas o distintivas. En el libro Eventos de los Últimos Días, ahí se habla, ahí dice, nuestras doctrinas distintivas. Entonces, una de esas doctrinas distintivas es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio, ¿dónde, hermanos? En el cielo. ¿Sí? Vio en el cielo, entonces esto es uno de los pilares, ¿verdad? Es uno de los pilares. Pero miren lo que dice,
Notas biográficas, página 473. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar, ¿qué dice, hermanos? Otros fundamentos que los que han sido colocados. Ellos van a decir, no, eso no es pilar, esto es pilar. Eso no es fundamento, esto es fundamento. Y eso es lo que está creando el zarandeo, hermanos. Muchos están diciendo, no, esos no son los pilares. Ellos halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. O sea, hermano, ¿va a suceder esto? Sí, va a suceder. Ahí dice, aceptarán lo que agrada a sus ideas, halagarán su propia vanidad, pensando que son capaces de reemplazar los pilares inventados por ellos, interpretados por ellos. Puede estar porque las citas están en diferentes lugares. Pero este está en notas biográficas, pero puede estar también en mensajes selectos. Gracias, hermano, por recordarnos. También está en mensajes selectos, hermano. Habría que ver el tomo nada más, ¿verdad? Porque hay 3 tomos. El primer tomo. Sí, ahí hay un capítulo. Y luego la sierva del Señor dice, mensajes selectos, tomo 3, bueno, ahí hablamos de eso. ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? ¿Vamos a permanecer en silencio, hermanos? ¿Qué dice la sierva del Señor? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estarlo. La sierva del Señor, cuando empezaron a quitar y alterar los pilares, ella dijo, yo no me voy a callar. Ahora te pregunto, hermano, ¿tú te vas a callar? Esperemos que no. Pero algunos se callan. Se callan. ¿Por qué se callarán, hermano? Uno porque no lo saben, otro ¿por qué más? Porque no estudian, otro por conveniencia, otro por miedo porque los amenazan. Si estudias los pilares, entonces ya no vas a ser parte de nosotros. ¿Los amenazan? Esa amenaza, hermano, a cualquier lugar donde voy. Ya sea la iglesia libre, ya sea ministerio de sustento propio, ya sea la organización, ya sea los reformistas, los amenazan a los hermanos que vienen a estos seminarios. Exactamente. Callar es una aprobación al error, es cómplice del error. Cristo murió en el atrio, en el Gólgota, en el Calvario. Amén. Después de morir, ¿en qué año ascendió al santuario y al lugar santo? En el año 31. ¿Creemos todo eso? Yo lo creo. ¿Y qué hay aquí en el lugar santo? Está la mesa de los panes de la proposición. Está el candelabro con 7 lámparas. ¿Y el altar? ¿Este altar es el mismo que este? No. ¿Este de qué material es hecho? De bronce. ¿Y este es el altar de oro? Grábeselo bien, estamos poniendo las bases para las trompetas. El altar de oro. Este es el altar de oro. Y adentro del lugar santísimo, ¿verdad? Estaba la presencia de Dios. Muchas veces se dice nada más que estaba el arca. Lea usted lo que dice la Escritura, que estaba la presencia de Dios arriba del arca. Shekinah o Shekinah. Y algo muy interesante, la palabra Shekinah es casi tan parecida en hebreo, cuando dice Éxodo 25:8, y harán un santuario, y usa la palabra allí, una raíz que es la misma palabra Shekinah, yo moraré entre ustedes. Y Shekinah significa es un vecino muy próximo, tu vecino más cercano. Y hermanos, ¿Cristo fue su vecino más cercano? Hermano, estaba allí, arriba del arca. ¿Y cómo hablaba? Le dijo al sacerdote, entre otras muchas instrucciones, te vas a poner 2 piedras, el Urín y el Tumín. Y con eso, cuando se prenda, bueno, ustedes saben la historia, es que yo voy a aprobar o voy a desaprobar. ¿Estaba su presencia en ellos y cerca de ellos? Sí. ¿Cuándo pasó Cristo al lugar santísimo? 1800, ¿qué?
1844. 1844. Ahora, cuando Cristo sube al cielo, empieza su trabajo ¿de qué? Intercesión. ¿Cierto? Empieza su trabajo de intercesión. Voy a leer la cita. Esto está en la maravillosa gracia de Dios. Lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles. Miren lo que dice. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, ¿fue qué, hermanos? Fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. A ver, ¿en qué día Cristo subió al cielo, hermanos? ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos días pasaron entre... Aquí está. Cristo muere en el día 14, el sábado es guardado en la tumba, el primer día, día de la gavilla, sube a su Padre al cielo el día de la resurrección, ¿verdad? Baja ese mismo día, se presenta a los de Maús y se presenta a los del aposento alto, a los apóstoles. Y está 40 días, dice la Escritura, ¿sí? Y después de 40 días, entonces, ¿qué hace Él? Sube y es entronizado. Y la sierva del Señor dice, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, se derramó el Espíritu Santo. La ceremonia de entronización duró 10 días, día 40 al día 50. Y ahí está, hermanos. Estamos poniendo las bases para entender las 7 trompetas. Cuando Cristo sube, en el día 40, es aquí que los discípulos se le quedan viendo, se va para arriba. Y los ángeles le dicen, este mismo Jesús que habéis visto subir, este mismo Jesús vendrá. Amén. ¿Sí? Y dice la sierva del Señor que ellos siguieron a Jesús por la fe al lugar santo, al santuario. Entonces Jesús sube, tan pronto como Él entró, comenzó la ceremonia ¿de qué? Entronización. Amén. La ceremonia de entronización. Para que Él entre como sacerdote. Él fue como la gavilla mecida. ¿Se acuerdan que la gavilla mecida era presentada? ¿Se acuerdan? Era presentada. ¿Era delante de dónde? Delante del sacerdote. Era presentada como una ofrenda. Pero ¿se metía la gavilla adentro al lugar santo y al santísimo? No. Era presentada en el atrio. Ahora, eso representaba que Cristo tenía que ir ante el Padre y presentar su sacrificio. Y el Padre aprobó su sacrificio. Y entonces Cristo bajó ese mismo día. Pero no inició su obra de sumo sacerdote, porque todavía no había sido entronizado. Sí, ese es un estudio que tenemos muy aparte y bien clarito lo vamos presentando con textos. Bien clarito. Un servidor lo ha dado, está en YouTube, ahí está. Si lo quieren buscar, creo que se llama la entronización. Ahí lo definimos bien clarito todo. Si alguien tiene una duda, le podemos pasar el material también. Pero es exactamente. Por eso, cuando Cristo resucita, lo quieren tocar. ¿Quién lo quiere tocar? María. ¿Y qué le dice él? No me toques, porque no he subido a mi Padre. Porque no solamente lo quería tocar, lo quería adorar. Y Cristo en su vasta y grande humildad dijo, espérate, yo quiero tener la seguridad que mi sacrificio ha sido aceptado por el Padre. Pero eso está en cuestión de las fiestas del santuario, de la ofrenda de las gavillas. Entonces se presenta, la gavilla es aceptada, el cuerpo de Cristo es aceptado, el sacrificio de Cristo es aceptado, y baja ese mismo día, ¿y con quién se encuentra? Con 2 forasteros que iban todos tristes y agachados y agüitados. Me voy a caer yo aquí, perdón, ni vi. Iban todos tristes. Vamos a tener un tema que se llama Comenzando desde Moisés, para atacar toda esa falsa doctrina del antitrinitarismo y el monoteísmo. Eso lo tendremos el sábado. Les voy a adelantar algo. Dígale a un antitrinitario que le hable del Cristo engendrado en Moisés. Solo eso. Y con eso le va a cortar los pies a su falsa doctrina. Porque no está. No está.
comience desde Moisés. Comience desde Moisés con el Espíritu Santo. Y no lo va a encontrar que es una cosa. Los antitrinitarios, los que están ahí hablando que Cristo es engendrado, a esos me refiero. Ajá. Bueno, corrijo, esos son falsos antitrinitarios. Pero en su tiempo lo vamos a estudiar. Solo lo que estoy diciendo es que cuando usted comienza desde Moisés, sus doctrinas que ellos dicen que Cristo es engendrado, no pasan. Pero, ok, eso ahorita tranquilos, ahorita eso va a ser el sábado. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque Jesús desciende ese mismo día, y cuando desciende ese mismo día, ¿verdad? Ese mismo día, de allí, de ese día, dura 40 días, y en el día 40 sube al cielo, ¿verdad? Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado. Entonces, Cristo asciende en el día 40, dice, después de estar 40 días con ellos, dice el libro de Hechos. ¿Sí? Lo reunió y de ahí se fue. Bueno, fíjese lo que dice. Aquí viene que nuestra lectura sea una lectura analítica. Mire lo que dice aquí. La ascensión de Cristo al cielo. ¿Qué día ascendió? Día 40. Abran sus Biblias, los veo pensativos. Porque, hermano, si no entendemos lo básico, hermano, entonces, ¿cómo vamos a hablar de las trompetas? En Hechos, búsquenle ahí por el Hechos 42, por ahí habla de cuántos días Jesús estuvo en la tierra. A ver, ustedes búsquenle, hermanos, es hora de que empezar a buscar. Búsquenle, ¿verdad? Aquí se la voy a dar, ¿verdad? Vean acá en la pantalla, Juan 20:17, lo que les decía. Jesús le dijo, Juan 20:17. Sí, les dije, pero ahorita es mejor, vámonos, antes de Hechos, vámonos antes de acá, vámonos hasta lo básico, donde cuando Cristo resucita, desde allí tenemos que empezar para entender las trompetas. No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese mismo día, 1 Corintios 15:23, Cristo las primicias, amén. Cristo tenía que, las gavillas mecidas, había las primeras o las primicias. El primero resucitado de los muertos. ¿Sí? Esta fiesta, dice el espíritu de profecía, esa actitud de Cristo de ir al Padre, ese mismo día, se había presentado por más de 1000 años al pueblo y no lo entendieron. Y me pongo a pensar, ¿cuánta luz se ha presentado por años al pueblo adventista? Mira lo que está escrito, desea a todas las gentes, 7:29. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla mecida o agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día que esa gavilla era presentada delante del Señor. En el mismo día. Cristo estaba cumpliendo que debía presentarse delante del Señor, delante del Padre. Por eso le digo, no me toques, porque no he sido presentado mi sacrificio delante del Padre. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. O sea, ahora Cristo iba a cumplir la realidad allá con su Padre. Amén. Cristo iba a cumplir la realidad, ¿sí? Por eso era necesario. Es que muchos, cuando usted hace la pregunta, oiga, ¿cuándo Cristo subió al cielo? Y muchos no saben, porque no han estudiado el santuario. Pero la hermana Juan dice, debemos estudiar el santuario. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese, ¿qué? Presentada. A ver, hermano, ¿por qué no vino el Pentecostés antes? El Pentecostés fue la cosecha, ¿sí? Pero no podía venir una cosecha de toda la mies que estaba lista sin que antes hubiera una, ¿qué? Exacta, no podía haber un Pentecostés que cosechara sin que antes se presentara la primera gavilla como primicia. El Pentecostés no podía hacerse antes de que Cristo fuera a presentar su sacrificio al Padre. Debía ser primero la gavilla mecida y después la gran cosecha. Seguimos leyendo aquí.
No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo. Las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que con él durmieron. Bueno, ahí está. Se presenta la gavilla. A ver, hermanos, ¿qué pasó el día que Cristo murió? Resucitó el primer día, pero 2 días antes, cuando Cristo muere, se abrieron los sepulcros y resucitaron con él. No, escuchen lo que estoy diciendo. No, el día cuando Cristo murió no resucitaron nadie. Exactamente. Cuando Cristo muere, dice, se abrieron los sepulcros, pero no resucitó nadie, hermano. Quedaron abiertos los sepulcros, nada más así quedaron. Pero no resucitó nadie. Quedaron marcados los sepulcros. Y muchos cuerpos, dice, y aquel velo del templo se rasgó. Aquí es cuando Cristo muere. Se abrieron los sepulcros. Y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, el viernes a la muerte de Cristo, quedan marcados, quedan, dice, abiertos los sepulcros. Yo me imagino a la gente, mira, está abierto el sepulcro de... Y la hermana White dice que son todos los que sirvieron a Jesús. Fueron fieles, incluso dieron sus vidas por él. Mártires. Pero ese día nada más quedaron abiertos los sepulcros. ¿Qué cosa? Así que entra el sábado, ¿verdad? Porque murió antes del sábado. Entra el sábado y el primer día de la semana, esos sepulcros abiertos, Cristo resucita y resucitan juntamente con él los que habían sido marcados sus tumbas. Y se levantaron juntamente con él. ¿Por qué? Porque estos que se levantaron juntamente con él, se fueron juntamente con él. No inmediatamente ese primer día, sino 40 días después. Sí, ellos proclamaron que resucitó Cristo. Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Bueno, me voy a pasar. Así es, ahora suben para presenciar la entronización. ¿Sí? Y ese será otro tema después. Ahora, gracias hermano. Permítanme avanzar porque el tiempo. Entonces, aquí va, se les presenta a Emaús, al aposento alto, son los que en ese mismo día que baja, en la tarde, ¿verdad? Porque le dijeron, ya anochece, quédate con nosotros. Hermanos, imagínense, al que había estado en la presencia del Padre, lo invitan a comer a su casa y le dicen, quédate con nosotros. ¿Qué cosas, hermanos? 40 días, dice Hechos 1:3. El primer relato escribió Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo aquí en la tierra? 40 días. Caminando en la tierra, ya con un cuerpo glorificado. Es decir, el cuerpo glorificado ya podía traspasar paredes. ¿Sí? Pero cuerpo glorificado, pregunto, al mismo momento que estaba con los discípulos de Emaús, ¿estaba al mismo momento con los discípulos del aposento alto? No, si usted lee la escritura, no estaba al mismo momento. Dice que desapareció. Y si usted sigue leyendo, después de que desapareció con los discípulos de Emaús, apareció acá. No, en el aposento alto. En el aposento alto. Ajá. Ahora, y dijeron, este es un fantasma. No, permítame que aquí me enredé. Jesús le dijo a Tomás, que no estaba allí, Tomás dijo, yo no creo, hasta que yo no toque. Y bueno, se le da la oportunidad. A ver, Tomás toca. Era un cuerpo, no era un espíritu. Era un cuerpo glorificado. Y muchos de los que están hablando del Espíritu Santo no entienden la diferencia entre cuerpo glorificado y espíritu. Cuerpo glorificado es que sigue siendo humano. Un hombre humano.
pero ahora con capacidades que tú y yo también tendremos algún día. Volaremos, es un cuerpo glorificado, ascenderemos al cielo, visitaremos otros mundos, un cuerpo glorificado. Pero aunque tengamos cuerpo glorificado, no podemos estar en el mismo lugar a la misma vez. No. Por eso Cristo se fue para allá y entró, eso sí, entró ahora sí que sin su permiso, atravesó la pared. Cuerpo, ¿cómo? No me pregunten cómo, porque hasta que sea revelado cómo funciona eso. Entonces estuvo durante 40 días, ¿sí? Y hay muchas cosas que pasaron en esos 40 días, pero ahorita si me dedico a eso estamos hablando de las trompetas, pero me preocupa que empecemos desde que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces, Cristo dura 40 días aquí en la tierra y ahora se une con los resucitados y a predicar que Cristo había resucitado, hermano. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. Para los saduceos que no creían en la resurrección, ¿cómo quedaban, hermanos? ¿Cómo quedaban? ¿No creen que resucitamos? Ahí está nuestra tumba, vayan y vean. ¿Cómo quedaban? ¿Saben qué es lo bonito de la verdad? Lo bonito de la verdad es que nadie la puede refutar. La pueden dudar, la pueden menospreciar, la pueden pisotear, pero no la pueden refutar. Eso es lo bonito de la verdad. Busque la verdad, predique la verdad, viva la verdad en el nombre de Cristo. Nadie puede contra la verdad, sino por la verdad, dice la Escritura. Entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos. Ese era su mensaje. Los que salieron de las tumbas de la resurrección, aquí está lo que usted dice, se aparecían a muchos. Es decir, ya tenían también, ¿qué? Cuerpos glorificados, se aparecían, ¿sí? Y luego dice, a muchos, diciéndoles que se había completado el sacrificio en favor del hombre, que Jesús bueno, aquí está, les daban el mensaje, ¿sí? La ascensión, día 40. Habiendo llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre como conquistador vivo, había de volver con los trofeos de la victoria de los atrios a los atrios celestiales. Después, me voy a saltar, hermano, por el tiempo. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso, glorificado. Ellos nunca lo habían visto glorificado, ¿sí? Ellos no tenían eso, no estaban así, acostumbrados a verlo glorificado, ¿sí? Cristo hizo milagros en la tierra porque dependía del Padre, pero nunca usó su divinidad, ¿verdad? Nunca usó su divinidad para hacer milagros, para vencer el pecado, ¿no? Pero que eso no quiere decir que no era Dios. Él era Dios, pero no usó su divinidad. Hay cita del Espíritu de Profecía que dice que todos los milagros que Cristo hizo fue por fe y oración. Ayuno y oración. Y ese es el falso Cristo que muchas veces nos han presentado. Que Cristo usó su divinidad y entonces uno dice, ya ves. Pero no es así. La sierva del Señor dice que todos los milagros que Cristo hizo fueron por fe, ayuno, oración, para darnos ejemplo a nosotros. Por eso Cristo dijo, y el que cree en mí, mayores obras que estas hará. Amén. Entonces, después de su resurrección se demoró, se familiarizaron, ahora estaba listo para la despedida. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Después de decir esto, Hechos 1:9, fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. ¿Cuántos días estuvo en la tierra? 40. ¿Qué día se elevó entonces? Si estuvo en la tierra 40 días, ¿qué día se elevó? Pues el día 40. No pudo haber sido el día 35. 40, sí. Y bueno, en esa ocasión se llevó a todos, llegaron allá al concilio, por el tiempo me paso todo esto, asciende a su Padre en el día 40, inicia la ceremonia de entronización. Aquí está, tan pronto, dice, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Cristo entra, tan pronto como entra, inicia la ceremonia de entronización. ¿Y dónde está esa ceremonia de entronización? En el santuario celestial, en el lugar santo. Es la ceremonia de entronización, ¿sí? Y ayer lo estudiamos. Está en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, que es la introducción a los 7 sellos. Porque antes, escuche bien, antes cuando se entronizaba a alguien,
a un rey, y eso también, es que hermanos, hay mucho para estudiar. Cuando se entronizaba a un rey, se le daba un libro, él era el libro de la ley, y el rey lo tenía que tener. Por eso cuando Cristo sube, el Padre tiene un libro y se lo da, y dice, ¿quién puede abrir este libro? Y solamente lo podía abrir el león de la tribu de Judá. Bueno, avanzamos. Entonces, ¿cuánto dura? Ascienden el día 40, ¿cuánto dura la ceremonia de entronización? Bueno, dice aquí, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés, 50 días después. Ajá. Entonces, suben el día 40, aquí inicia el día del Pentecostés, 50 días después de su resurrección desciende el Espíritu Santo. ¿Y por qué descendió? Dice aquí, la ascensión de Cristo. Vamos por la cita de acá. Aquí está, a ver, la ascensión. Bueno, aquí está. El derramamiento, Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ahora sí, aquí inicia su ministerio en el santuario. Mientras acá había una ceremonia de entronización, aquí los apóstoles tenían una actitud de conciliación. De conciliación, ¿sí? Entonces, cuando termina la ceremonia de entronización, desciende el Espíritu Santo porque es una señal, era una comunicación que su Redentor había iniciado, ¿qué? Su ministerio celestial, ¿verdad? Aquí es ungido, aquí lo entronizan, y parte de la entronización es el ungimiento a los reyes. Lea usted el Antiguo Testamento, ¿sí? Los ungían, y cuando termina el ungimiento, ¿verdad? Cristo es ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque así fue ungido. Lea usted Hebreos capítulo 1, ahí dice, con óleo de alegría me ungiste, refiriéndose a su entronización. Y ese óleo de alegría que fue el Espíritu Santo, primero fue con Cristo, fue ungido Cristo para iniciar su obra de sacerdote y rey. Y ese mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ungió a Dios como sacerdote y rey, a Cristo Jesús, descendió sobre los discípulos. Por eso dice que es como la barba de Aarón, que desciende, ¿sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitan los hermanos juntos en armonía. Entonces aquí Cristo inicia, ¿qué, hermanos? Inició su ministerio celestial. Había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido. Allí fue ungido sobre su pueblo. Amén. Todas estas grandes verdades tenemos que tenerlas claras, mis hermanos. Y es mejor, y les recomiendo mejor, lean el espíritu de profecía. No lean folletos de la organización, mis hermanitos. Si hay un ministerio que les dice, lea folletos de la organización, ¿sabe qué? Lo único que está haciendo es, sigue en la organización, pero afuera. Mentalmente sigue en la organización, pero no te ha salido, porque aquí la traes, aquí traes sus enseñanzas. Vete a estudiar lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Estudia eso, mi hermano. ¿Y qué pasaría si todos estudiáramos a la ley y al testimonio? Todos concordáramos. Pero como en esas escuelas sabáticas tú no vas a encontrar que hay un santuario en el cielo con lugar santo y lugar santísimo, ¿cómo vamos a estar unidos? ¿Cómo? Es la nueva teología, la nueva doctrina que impide la unidad de la iglesia y el descenso del Espíritu Santo. Como decía nuestro hermano, aquí ellos estaban unidos. El Espíritu Santo asumiendo la forma de ¿qué? De lenguas de fuego. Bueno, ¿queda claro, hermano, cuándo es que Cristo inicia su ministerio? Después de 10 días de haber ascendido y después de 40 días, después de 50 días de haber resucitado. Inicia su ministerio en el lugar santo. ¿Sí? Inicia su ministerio en el lugar santo. ¿En qué año, hermano? En el 31. Año 31. Sí, año 31. Inicia su ministerio en el lugar santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahí está. Ahora, cuando usted lee tanto las 7 iglesias como las 7 trompetas, los 7 sellos, eso es confirmado. ¿Sí? Mire lo que dice Apocalipsis 3:7, hablando de las 7 iglesias, ¿verdad? De Filadelfia específicamente. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Exactamente. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley de Dios encerrada. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo es la iglesia de Filadelfia? 1844. ¿Filadelfia sigue qué? La Odisea. ¿Filadelfia estaba dentro del lugar santo o del lugar santísimo? Santo. Entonces, ve aquí lo que tenemos en la pantalla. Cuando Cristo resucita, entra al lugar santo, abre la puerta del lugar santo. Amén. ¿Sí? Y bajo la puerta del lugar santo se desarrollan las iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Pero después dice, aquí pongo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y se refiere a la puerta del lugar santísimo, a la puerta del lugar santísimo. Y hablando de los sellos, Apocalipsis 4 dice, dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. ¿Qué dice la hermana White de esas 7 lámparas? De Apocalipsis 4:5 dice, y cuando en una visión le fue dado al apóstol que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento ¿de qué? Del santuario del cielo. Y allí vio las 7 lámparas de fuego, y escucha bien, ¿y qué vio también, hermano? El altar de oro. ¿Qué vio? El altar de oro, y el altar de oro es el incienso. Ahí está el incienso. Grábense bien esto. Cristo entra, ve las 7 lámparas, el candelero de oro, el altar de ¿qué más? De incienso en el santuario. Dice, aquí debe ser celestial. Representado, sí, por el candelero de oro y el incienso en el santuario terrenal. Entonces, ve el altar de oro. ¿En qué parte está el altar de oro? ¿En qué parte está el altar de oro? En el primer departamento, ¿qué es el lugar? Santo. Grábeselo bien eso, porque ahí está escrito. Es correcto. Así debía ser. Hágase todo conforme a lo que he dicho. Ahora bien, hermano. Bueno, pasamos por esto, ¿verdad? Ahí está lo que hemos estudiado nosotros, pero desde otra perspectiva pictográfica. Ahora bien, ya que nos ubicamos en el lugar santo y en el lugar santísimo, podemos nosotros decir que el lugar santo ¿puede volverse a repetir? ¿El ministerio del lugar santo se puede volver a repetir? No. ¿El ministerio del lugar santísimo se puede volver a repetir? No. Entonces, abra la palabra de Dios en Apocalipsis 8:2. Aquí entramos a las trompetas, ¿sí? Apocalipsis 8:2. Vamos a la escritura. Apocalipsis 8:2. Vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar. ¿De qué altar? Si Cristo ya está en el lugar santo, Apocalipsis se da cuando Cristo está en el lugar santo. Sí, se escribe en el año 96. Y desde aquí empieza el asunto. Y vi a otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro. Ahí está con su manita agarrándolo. ¿Eso dónde es, hermano? Eso es cuando ha iniciado la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Amén. Aquí nos está diciendo, ha iniciado la intercesión. Ahora, ¿por qué era necesaria la intercesión? Espérense. Y se le dio mucho ¿qué? Incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. A ver, hagamos una cosa. En el verso 2 se le dan 7 ¿qué? Trompetas. ¿Sí? Inmediatamente se le dan 7 trompetas, viene otro ángel y se coloca delante del altar de oro. ¿Eso es dónde? En el lugar santo. Y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono ¿de quién? De Dios. Ahora, usted dirá, y bueno, pero este trono no está en el lugar santísimo. Lea primero los escritos. Ahí dice que en el lugar santo había un trono, se sentó el Padre, se sentó el Hijo y se sentó el Padre. Y después, cuando llegó la fecha del 44, el Padre se levantó de su trono y se sentó en el trono en el lugar santísimo.
Durante 18 siglos estuvo aquí en el lugar santo sentado en un trono con el Padre, y luego se levantó y se sentó en el 44 para adelante en el trono con su Padre. Debemos entender todo este asunto. Seguimos leyendo. Sigue diciendo aquí, el altar de oro que estaba delante del trono, verso 3. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego al altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Qué abarca esto? Aquí abarca todo el periodo de la intercesión, desde que empieza la intercesión de Cristo hasta que el incensario es tirado a tierra. ¿Qué abarca? Desde que Cristo subió al lugar santo hasta que Cristo deje de ¿qué? De interceder. El 3 nos habla del inicio de la intercesión de Cristo, y el 4, ¿verdad? El 4 nos habla, no, es el 5 donde dice que lo tira, 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo echó en la tierra. Y el Espíritu de Profecía dice que eso es cuando ya se acaba la intercesión ¿de quién? De Cristo. Ahora, escuche bien una cosa, se le dan a los ángeles 7 trompetas. Cuando se le dan a los ángeles 7 trompetas, inicia la visión es en el lugar ¿qué? Santo. Y en el 8:5 termina la intercesión, ya no hay más intercesión. Abarca todo el periodo de ¿qué, hermanos? De intercesión. Todo el periodo de intercesión abarca aquí, ¿sí? Abarca todo el periodo de intercesión. Vamos a Apocalipsis 9:13. Vean, vayan a su Biblia. Ajá. Entonces empiezan a tocar la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, la quinta trompeta, ¿sí? Vaya usted allí, ¿sí? Y vaya al 9:13. Exactamente, hermanita. El sexto ángel tocó ¿qué? La trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos, ¿de qué? ¿De dónde, hermano? ¿Del altar de qué? ¿Dónde es eso? ¿Lugar qué? Santo. Entonces, de la trompeta primera a la trompeta sexta, ¿dónde se toca? En el lugar santo del santuario. ¿Pueden entonces estar en el futuro? A ver, hermano, pregunto. Si de la quinta a la sexta trompeta se toca en el lugar santo, perdón, de la quinta a la sexta trompeta se toca en el lugar santo, todavía aquí dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este altar de oro es donde se posa el ángel primero. ¿Recuerdan que ahí se posó el ángel primero en el altar de oro? Y tenía un incensario en la mano. ¿Recuerdan de allí? De allí empieza a tocar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. En la sexta todavía se dice, en el sexto ángel toca la trompeta, sale una voz de entre los cuernos del altar de oro. Ahora, hermano, entonces las 4 trompetas deben tocar mientras, en algún momento, mientras Cristo está, ¿en qué lugar del santuario? En el lugar santo. Cuando se toca la séptima trompeta, y usted vea, cuando se toca la séptima trompeta, este es el 11:15, vamos al 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta, esa es la séptima trompeta, ¿sí? Y fueron hechos voces, y luego aquí viene otra adoración especial, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el verso 19? ¿Qué pasa en el verso 19? El templo de Dios fue abierto, ¿dónde, hermanos? ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande ¿qué? Ahí ¿qué tenemos? ¿Lugar qué? Santísimo. Entonces, de acuerdo a la misma Biblia, las primeras 6 trompetas tocan mientras Cristo está en el lugar santo. Y la séptima toca cuando Cristo entra, empieza a tocar cuando Cristo entra ¿a dónde? Al lugar santísimo. De acuerdo a Apocalipsis 8, 3, 4 y 5, está un ángel delante del altar de oro con un incensario en la mano, y se le añade ¿qué? ¿Qué se le añade? Incienso. Allí empieza la intercesión cuando Cristo es entronizado. Eso ya lo estudiamos. Y después toca la primera. Miren, vamos a Apocalipsis 8.
¿verdad? Empieza a tocar la primera trompeta, ¿verdad? Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, verso 6, se aparejaron para tocar. El primer ángel tocó la trompeta, fue hecho granizo, ¿sí? Verso 8, el segundo ángel toca la trompeta. Verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta. El cuarto, verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta, ¿sí? Y luego entramos a Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta. Y ahora entramos en el 9, que dijimos allí, 9 ¿qué? 9:13. 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar que estaba delante de oro, del altar de oro que estaba delante de Dios. Bíblicamente, las trompetas se tocan mientras el ángel está delante del trono, delante del altar de oro, en el lugar santo. Ahora, ¿seguimos? Pregunta, hermano, ¿seguimos en el lugar santo ahorita? Entonces, si yo les enseño en este momento que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta trompeta se van a tocar después de la ley dominical. A ver, hermano, después de la ley dominical, ¿Cristo está en el lugar santo o en el santísimo? Sigue estando en el santísimo, ¿correcto? Si yo les enseño que van a tocar de la 1 a las 6 cuando Cristo está en el santísimo, ¿estoy de acuerdo con la Biblia o en desacuerdo? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y estoy atacando el santuario? Sí. ¿Y le estoy dando una falsa profecía? Y le estoy quitando su fe en Dios. ¿Y saben cómo le llamaba el hermano Martín Lutero a los que sabían la verdad y no la decían? Mercaderes del evangelio. Porque qué fácil es predicar todo así, muy fascinante como lo predican ellos, si no tiene base en la escritura. Ahora, vamos a aceptar sin conceder, vamos a pensar que esa interpretación tiene razón. Entonces, si van a tocar en el futuro, Cristo tiene que regresarse al lugar santo, ¿sí o no? Tiene que regresarse para que toquen dentro del lugar santo en base a la escritura. ¿Y lo va a hacer? No lo va a hacer porque dice que esa puerta ya está cerrada. Entonces, ¿qué están haciendo los que ponen las trompetas de la ley dominical para adelante? Se están queriendo meter al lugar santo, pero ya no se van a meter, ya no se puede. El asunto es que muchos son engañados por las trompetas en el futuro porque desconocen el santuario. Exactamente, desconocen el santuario. ¿Cómo te puedes llamar verdad presente si desconoces el santuario en base aquí a la escritura, lo que estamos estudiando ahorita? ¿Es base bíblica esto, hermanos? Entonces tendríamos que decir, si están en el futuro, entonces tendríamos que decir que ahorita no estamos en el lugar santísimo. Y la séptima trompeta, ¿dónde queda? Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuándo fue esto? Hermanos, 22 de octubre de 1844, Cristo pasa al lugar santísimo, ahí está el arca del pacto. ¿Sí o no? Sí. Y solamente la trompeta séptima toca cuando se abre el templo de Dios y se abre el lugar santísimo, ahí empieza a tocar, ¿qué? La séptima trompeta. Decían los pioneros adventistas, estamos en el sonar de la séptima trompeta. Estamos en el sonar de la séptima trompeta y sigamos leyendo ahí Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:19. ¿Qué abarca la séptima trompeta? Dice el 11:18, perdón. Y se han airado las naciones y tu ira es venida. El tiempo de juzgar a los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Esas son las actividades que suceden durante la séptima trompeta. Entonces aquí está este diagrama. Desde que Cristo sube, inicia su obra de intercesión representada por un ángel ante el altar de oro del incienso. Durante la primera, segunda, tercera, cuarta trompeta, quinta trompeta y sexta trompeta, ¿verdad? Cristo está en el lugar santo, ¿verdad? Porque en la sexta trompeta todavía se dice, ¿verdad? Que allí toca la sexta y hay una voz que sale de entre los cuernos del altar de oro. ¿Quién se atreve a quitar esto? ¿Quién se atreve a decir que esto no es verdad? ¿Quién se atreve a decir que esto se va a volver a repetir? Si esto se va a volver a repetir, entonces usted no es adventista del séptimo día.
¿Ustedes creen que esto se va a volver a repetir, hermano? Entonces, si esto se va a volver a repetir, toda nuestra doctrina del santuario es una falacia. Y dice la Escritura en el 11:15, suena la trompeta séptima, y en el 11:18 están todos los eventos de la séptima trompeta, que ahorita rápido los vamos a analizar, y se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca. ¿Esto es lugar qué? Santísimo. ¿Pueden estas tocar acá? No. Hasta aquí tocan. Pueden desde la 1 hasta la 6 tocar dentro de la séptima trompeta. Oiga, ¿qué cosa le estoy diciendo? Pero es lo que muchos están predicando y le llaman verdad presente. Debe ser a la ley, primero a la ley, primero a lo que está escrito en la Santa Biblia. Al testimonio, el testimonio testifica de lo que ya ha sido escrito. La hermana White, sus escritos inspirados, testifican. Y ella testifica de los 3 ay, de las últimas, de los 3 ayes. Ella testifica. Y ella dice, se cumplió esto y estamos en el cumplimiento de esto. Y bueno, esto es cuando lo estudiemos más a fondo. Usted debe saberse eso, debe tener en la mente las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Las personas pueden ser buenas personas y yo no juzgo el carácter. No, aquí no se trata de eso. El que juzga el carácter es Cristo. Se trata, como dijo el hermano, ¿quién está poniendo las trompetas donde el Espíritu Santo no las puso? ¿Saben de alguien, ustedes que han escuchado? ¿Han escuchado temas, videos? A ver, ¿quién? Bueno, el primero que expone eso es la Iglesia Católica Romana, que las trompetas están en el futuro. El segundo es el falso protestantismo. Cuando usted abre una Biblia evangélica y lee ellos cómo le interpretan, ellos dicen que va a venir un granizo, que va a caer en el mar, que todo va a ser literal y todo eso. Ellos creen igualito. Le digo porque yo tengo esas Biblias católicas, Biblias de los jesuitas, Biblias de los evangélicos. Porque ellos no entienden el santuario, por eso están todos desubicados. Recuerde una cosa, hermano. Cuando Cristo cerró el libro de Daniel, porque fue Cristo que le dijo, este libro está cerrado y sellado, pero va a ser abierto en el tiempo del fin, 1798 en adelante. En el tiempo del fin, los entendidos entenderán. Y ahí ellos son los entendidos, ellos. Y ellos entendieron que las trompetas están en el contexto del santuario. Amén. Por eso son entendidos. Pero dice, mas los impíos no entenderán. ¿Los católicos entienden el santuario? No, porque son ¿qué? Impíos. ¿Y qué significa impíos? Violan la ley de Dios. No la aceptan. ¿Cómo Dios le iba a dar entendimiento de algo santo a gente que rechaza lo que está en el lugar santísimo, es decir, la ley de Dios? ¿Cómo? El colmo de... ¿Sí se entiende aquí la palabra colmo? El colmo de colmos es que muchos han agarrado la interpretación de los impíos y la están presentando como verdad presente. Hermano, usted lo sabe. Yo he ido a varios países. Aquí lo que le faltaron, los muñequitos, ahí están. Ok. Reda de venir. Allí se publica eso. Y aquí en Bolivia todo el mundo escucha Reda de venir. ¿Y por qué no escuchan la Biblia primero? ¿Por qué no escuchan la Biblia? ¿Por qué no van a estudiar la Escritura? Pero si la correcta enseñanza no se presenta y se presenta una enseñanza falsa, ha de venir, sí, de que va a venir Cristo. Pero lo presentado en ese canal no ha preparado a la gente. Ahora, hermanos, les digo una cosa, ustedes no deben tener miedo por la verdad. Miren, a todos los lugares que voy en varias partes, los que creen que las trompetas están en el futuro, ¿por qué creen? Porque no han estudiado la Escritura. Y cuando escucha que va a venir un predicador historicista a mostrarles lo que, esto no es mío, ahí está en la Biblia. No, cierren la puerta, no vayan. Hermano, si usted lo recibe, lo vamos a fraternizar, le vamos a quitar esto, hermano, esto se ha repetido una y otra vez, todos lados. Acabo de estar en Panamá, lo mismo. Todas partes le tienen miedo a la Escritura. ¿Por qué? Porque se prefiere fábula de hombre y poder de hombre y dominio de hombre
Aún así dice el Señor. Y hermanos, hoy que no hemos estudiado las trompetas, hasta ahorita no hemos ni empezado ni con la primera. Pero ya estudiamos lo básico. Es decir, no hemos arrancado las velocidades en el carro, pero ya entendemos que el chasis está bien puesto. ¿Me explico? Eso es. ¿Cómo nos podemos meter un carro a arrancar si no tiene todo? Ni motor. También está el ministerio del Evangelio Eterno. También lo predica así. Le quita la doctrina al pueblo de Dios del santuario y las trompetas. Ahora, rápido, ahorita lo estudiamos. Las trompetas son el castigo de Dios a la Roma pagana y papal. Y el castigo de Dios no solamente es que los castiga, sino que al imperio romano lo desaparece. Lo desaparece. Ahora, hermano, es muy sencillo. Apocalipsis, la Apocalipsis es una extensión del libro de Daniel. ¿Todos estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Lo han leído? ¿Lo que dice el Espíritu de Profecía? ¿O quieren que veamos un escrito está? ¿Sí? ¿Un escrito está? Ok. Porque esto sirve mucho. Este escrito está, lo saco de un seminario de un fin de semana de solo cómo interpretar Daniel y Apocalipsis en base a la Biblia y el Espíritu de Profecía. Las profecías de Daniel y Apocalipsis se complementan, es la misma línea profética. Base, porque es el mismo ángel Gabriel que le da el entendimiento a Daniel y el mismo ángel Gabriel que le da el entendimiento a Juan. Por eso no pueden ser distintas ni diferentes, ¿sí? Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. O sea, ¿se pueden contradecir Daniel y Apocalipsis? No. Fue Gabriel, el ángel, decía todas las gentes, que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel su ángel, a quien Cristo envió para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que ven el canal. Que la bendición es sobre quién. Léalo, ¿qué está escrito? Regocíjese en leer lo que está escrito. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque es el mismo ángel Gabriel que envió Cristo. Por eso es el mismo complemento. Vamos a la cita. Dice aquí, bueno, es lo mismo. Yo soy Gabriel, se le dice a Juan. Las profecías que han estado cumpliendo línea sobre línea. Entre más firmemente estamos de pie bajo la bandera del mensaje del tercer ángel, más claramente vamos nosotros a entender la profecía de Daniel. Ya que el Apocalipsis, ¿qué dice? Es el suplemento de Daniel. Mensajes selectos, tomo 2, página 114. El Apocalipsis es el suplemento de Daniel. Aquí está otra cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 57. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una ¿qué? Entonces, ¿qué nos enseña Apocalipsis? ¿Revelación de qué? ¿De Daniel? En otras palabras, lo que nosotros veamos en Daniel, lo tenemos que encontrar ¿dónde? En Apocalipsis. El anterior libro era Mensajes Selectos, tomo 2, página 114, ¿sí? Esta otra cita, a medida que nos acerquemos al tiempo de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en el que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. 3 veces ya, y la Biblia dice, con 2 o 3 testigos se establece un asunto. ¿Cuántos deditos tiene esta estatua? ¿Cuántos deditos tiene esta estatua? ¿Qué significan que tiene 10 dedos? Que el imperio romano se iba a dividir ¿en qué? Muéstremelo en el Apocalipsis, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la división y la caída del imperio romano? Muéstremelo en el Apocalipsis. ¿Dónde está? Usted acaba de decir que es cierto lo que está escrito.
que el Apocalipsis es un complemento de Daniel. Pues si es un complemento, tenemos que encontrar en alguna parte la división de la Roma pagana en Apocalipsis. Eso es lo que decían los pioneros. ¿Y dónde está la división de la Roma pagana en Apocalipsis? Bueno, está en los 10 cuernos. Ajá, pero ahí ya están divididos los 10 cuernos. Pero ¿cómo comienzan a dividirse? Llega un momento, en otras palabras, vea aquí. Aquí, sí, las bestias ya nos dicen los 10 cuernos. Pero llega un momento en que hay esta división. Llega un momento que Roma está unida. ¿Cómo comienza a dividirse? Y esas son las 7 trompetas. Con las invasiones de los pueblos, ¿qué? Bárbaros. Ahí se empiezan a dividir. ¿Y dónde se predice eso? Las 10 tribus bárbaras. ¿Dónde se predice? En Apocalipsis 8, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces sigamos leyendo. Abran su Biblia en Apocalipsis 11, 18. Abran su Biblia en Apocalipsis 11, 18. Que ahí entra la séptima trompeta. Ahorita solamente nos estamos ubicando si vamos a estar bien en la interpretación o si no vamos a estar bien. Apocalipsis 11, 18. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Dice: estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Por el tiempo voy aquí. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están, ¿qué? Airadas. ¿Es el mismo lenguaje de la séptima trompeta? Sí, es el mismo lenguaje. Luego dice: y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados, ¿qué? Los muertos. Estamos bajo el juicio investigador y los muertos ya han empezado a ser juzgados, los muertos justos. Sí. ¿Estamos bajo la séptima trompeta? Sí. ¿Y por qué decimos que no han sonado? Hermano, el negar que estamos bajo la séptima trompeta es negar que ha iniciado el juicio investigador. Oiga, esto entonces es muy solemne. Si alguien me está predicando cosas raras y distintas a lo que está escrito, y luego dice aquí: entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Sí? Ahora, otra cita más. Vi que la cólera de las naciones fui arrebatada en visión al lugar, ¿qué? Santísimo. Es decir, cuando se abre la séptima trompeta se ve el arca de Dios. Vi que la cólera de las naciones, o la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Cuando la sierva del Señor entra en visión al lugar santísimo, ve lo que dice la séptima trompeta. Véalo, ahí está escrito. Ahí está escrito que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado. Las naciones están airando ahora. Hermano, ¿qué está diciendo el Espíritu de Profecía? Que las naciones, ¿qué? ¿Están airadas ahora o en el futuro? Ahora. ¿Los muertos están siendo juzgados? Ahora. Entonces, cuando alguien viene y te dice: no, eso está allá. Miren, ¿han escuchado el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia? ¿Han escuchado ese libro? Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Un libro de los pioneros adventistas. Yo en casa tengo el libro de Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Y solo le saqué una fotocopia. Aquí está en inglés. Se llama Bible Readings for the Home Circle. La apostasía omega solamente es una extensión de la apostasía papal con el nombre adventista. Eso es la apostasía omega. La apostasía omega solo es una extensión de la apostasía papal disfrazada de adventismo, que no solamente está en la corporación, sino en lo que estamos hablando ahorita, en varios ministerios que atacan el santuario al poner las trompetas fuera del santuario. La apostasía omega está vigente ahora. En este libro titulado Lecturas Bíblicas para el Hogar, año 1889, Battle Creek, Michigan, publicado por la Review and Herald. Y hermano, aquí le presenta, mire las 8 líneas proféticas.
8 líneas proféticas. Y rápido allá está Daniel, las bestias, ¿verdad? Los 10 cuernos. Los 10 cuernos, mira, aquí están los 10 cuernos. ¿Sí? Están los 10 cuernos. Entran los 1260 años de supremacía papal. Y después acá entra la otra bestia, la segunda bestia. Y entonces aquí entran las trompetas. Primera trompeta del año 295 al 520. ¿Sí? Las primeras 4 trompetas, first 4 trumpets, primeras 4 trompetas, la quinta trompeta del 620 al 27 de julio de 1449, ¿sí? La sexta trompeta, ¿verdad? Hasta aquí está el lugar santo, del julio 27 del 1449 al 11 de agosto de 1840, eso lo dice el conflicto de los siglos, nos da esa fecha, el conflicto de los siglos. ¿Y dónde ponen entonces? Entonces, hermano, ¿dónde surge el mensaje de los 3 ángeles? El mensaje de los 3 ángeles surge entre la sexta y la séptima trompeta. Léase Apocalipsis 14. Ahí surge, ¿sí? Y entonces, aquí surge donde dice, es necesario que profetices otra vez. Y Apocalipsis 10, donde dice, y en los días del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta. Entonces, ¿cuándo comienza el mensaje del tercer ángel a ser tocado? Aquí está, Apocalipsis 14, en esta misma línea, 1844. Y la séptima trompeta comienza aquí, cuando se habla el templo de Dios en el cielo, y termina hasta destruir al que destruye la tierra. Satanás y los malvados son destruidos. Hasta aquí termina la séptima trompeta, la destrucción del pecado, y empieza la nueva tierra. A ver, ahora, les pregunto, si la séptima trompeta comienza el 22 de octubre de 1844 y termina después de los 1000 años, después pasa sobre los 1000 años, pasan las 7 plagas postreras, viene Jesús, ¿verdad? Satanás es destruido. Entonces, fíjense, ¿saben lo que dicen ellos? Que las trompetas tienen segundo cumplimiento. Entonces, ¿Satanás va a ser destruido 2 veces? ¿Va a haber otra purificación del santuario? ¿Otra vez se le va a levantar otro diablo para que sea destruido? ¿O el mismo? Se da cuenta que no solamente destruye el santuario celestial. ¿Sabe qué destruye? El carácter de Dios. Es interpretación. Porque entonces tenemos un Dios que no obtuvo la victoria al final de la séptima trompeta y otra vez se tiene que repetir. Y entonces cuando me dicen eso, no es que se van a repetir. Bueno, a ver, voy a aceptar sin conceder lo que dices. Vamos a suponer que se van a repetir. ¿Va a haber otro milenio? Vamos a suponer que se van a repetir. Así como tú dices. Vamos a suponer que se van a repetir. Y a los que les digan eso, porque los que dicen, no, las trompetas están en el futuro. Segundo cumplimiento. Y le digo, ¿tú crees en el segundo cumplimiento? Me dice, sí. Le digo, a ver, explícamelo. No, que va a venir un asteroide que va a caer en el mar y que unas langostas que van a salir, van a andar con su rabo picoteando a todos por ahí, se echan a correr, aparece el papá, no sé qué tanto cuento echan. Y les digo, ¿tú crees en ese segundo cumplimiento? Sí. Si crees en el segundo cumplimiento, explícame el primero. Explícame el primero. Y su carita empieza a caer. No saben el primero. Y dice, tengo tiempo, me está entrando un mensaje, tengo que contestar esto. Tranquilo, no sabes el primer cumplimiento. Si tú no sabes el primer cumplimiento, por eso quizá, como dice la Escritura, erráis ignorando las Escrituras. Por eso tú estás proclamando un segundo cumplimiento. Si hay un segundo cumplimiento, tendría que cumplirse hasta que se acabe el primero. Y el primero no se ha acabado. Y ellos en el primer cumplimiento están poniendo ya el segundo cuando el primero no se ha acabado. ¿Se dan cuenta todas las inconsistencias de esa enseñanza falsa? Es lo que estoy diciendo. Cuando dicen doble cumplimiento, segundo cumplimiento, hermano, para que haya un segundo cumplimiento debe acabarse el primer cumplimiento. Exactamente. Porque hermanos, no solamente a esto. Ellos le ponen cumplimiento a todo. Una vez alguien me pasó un video del canal Reda de Venir, donde ponían los 2300 días otra vez de la ley dominical para adelante. Otra vez. Digo, qué raro está eso. Sí, entonces, otra vez al final, después de la ley dominical, el santuario tiene que ser purificado entonces, ¿o no? Sí, así debe ser. Quien habla doble cumplimiento debe hablar con base de Biblia y el espíritu de profecía.
Por ejemplo, la santa ciudad será hollada por 42 meses. Ese es doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue Jerusalén hollado por Roma. Pero para que haya un segundo cumplimiento, el primero debe estar totalmente cumplido. ¿Y cuándo fue la que la ciudad empezó a ser hollada? Bueno, Jerusalén en el año 70 y ahí acabó. Fue literal, en el año 70 se acabó. Ahora, ¿cuándo empieza el cumplimiento de Apocalipsis 11, donde dice que la ciudad tendrá que ser hollada por 42 meses? En el 538. ¿Pero es una ciudad literal? No, son los santos del Altísimo. Para que haya un segundo cumplimiento, el primero debe haber terminado. Y debe estar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Pero muchas personas están con segundo cumplimiento, con conjeturas de su propia imaginación. Eso la Escritura le llama, Pedro le llama interpretación privada. Interpretación privada. Entonces, hermanos, pregunta: las primeras 6 trompetas, ¿dónde suenan? ¿Cuando Cristo está en el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Qué trompeta es la que suena cuando Cristo pasa al lugar santísimo? La séptima. ¿Cuándo termina la séptima trompeta? Destruir los que destruyen la tierra. Sí, ya destruye al diablo y a sus secuaces y ya no hay más pecado ni pecadores. Conflicto de los siglos, último capítulo. Sí, se debe terminar eso para que entonces pudiera haber, según ellos, un segundo cumplimiento. Pero ¿va a haber otro segundo cumplimiento de las trompetas entonces? Tendría que haber otra purificación del santuario. Cristo tendría que volver a retrasar, venir a morir otra vez para otra vez entrar al lugar santo. Eso es un ataque total al plan de salvación. Exactamente, lo que están diciendo nuestras hermanitas. Satanás está detrás de eso. Ajá. Entonces muchos agarran esta cita. Esta es la cita que ellos agarran. Ellos agarran una cita de Elena White y la hacen su cita de ellos, que dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esa cita la agarran de eventos de los últimos días. Y cuando usted agarra eventos de los últimos días, está el capítulo Las 7 postreras plagas, pues ellos la sacan de allí. Entonces, esa cita de eventos de los últimos días, permíteme, la tengo por acá, y ellos dicen, ya ven que esto lo agarran para aplicar doble aplicación. Vamos a ubicarnos un poquito en los eventos finales, un poquititito, ¿sí? Porque si hay alguien que le gusta engañar a los escogidos, ¿quién es? El diablo. Y para que no sea engañado, usted tiene que escudriñar las escrituras. Nos ubicamos aquí, la ley dominical, la marca de la bestia, por el tiempo. Viene la lluvia tardía, fuerte clamor, corto tiempo de angustia, y se cierra ¿qué? Se cierra la gracia. Una vez que se cierra la gracia, viene el tiempo de angustia de Jacob, el decreto de muerte. Y, ¿verdad? En la sexta plaga, viene lo que se llama la batalla del Armagedón, previo a la liberación del pueblo de Dios. Esto se llama la batalla del Armagedón, aquí. La batalla del Armagedón, ¿sí? Ahí viene. Bueno, ¿ya nos ubicamos? Ellos citan esta cita que está en Eventos de los Últimos Días, parte 1, capítulo 17. Sonará trompeta tras trompeta, dicen. ¿Qué es lo que tiene que ir usted? Tiene que ir a mensajes selectos para que el que se lo esté diciendo no lo engañe usted. Exactamente. Y el libro de eventos de los últimos días, ¿cuántos han leído el libro de eventos de los últimos días? Muy bien. Y les pregunto, ¿han leído la primera página? La introducción. ¿Qué dice allí? Esta es una recopilación. Dice, nosotros ya hicimos nuestra propia lista de eventos, pero ahora le corresponde a usted hacer su propio estudio. Sí, dice, como este es un asunto de salvación, usted estudie. Usted, lo que le recomiendo, hermano, con el grupito de su iglesia, en su familia, usted mismo, compre un papel así de grande como ese que está allí, mire, así de grande. Y agarre desde el capítulo donde surge la iglesia adventista en conflicto de los siglos, ¿verdad? Una amonestación rechazada, y vaya haciendo una línea de eventos. Y nadie lo va a engañar, nadie lo va a engañar. El diablo engaña a los que no leen, es la verdad, hermanitos. Pero no estoy hablando de una lectura, ya se acabó, ya me voy. No, una lectura
profunda, con tiempo, sin prisas, con amor a conocer la verdad. Esa lectura, hermano. Entonces, ¿por qué digo eso? Mire usted, esta cita la toman de Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Bueno, ¿cuál es mi deber? Ir allá, Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, aquí está, mire. ¿Qué agarran ellos? Agarran esto de aquí. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y en base a esto, sin el contexto, dicen trompetas en el futuro. Vamos a leer la cita completa. Mire lo que dice usted, vea lo que está escrito. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. A ver, pregunta, hermanos, ¿cuándo es la batalla del Armagedón? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? Después de la gracia, ¿sí? Y luego dice, ese día no nos debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos. Ahora, hermano, ¿como quiénes? ¿Como qué vírgenes? Como las vírgenes prudentes, hermano. ¿Estamos como las prudentes o como las fatuas? ¿Estamos completamente despiertos? Cada uno decida. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir, ¿qué? La batalla del Armagedón. Ahora, ¿esa batalla ya está aquí o va a venir? ¿Va a venir? Todavía no estamos en la batalla del Armagedón, que todos los eventos se están preparando para eso, sí. Pero la batalla, todavía no está. No. Sí, perdón, es la batalla del monte de Megiddo. Ajá. Bueno, ahorita por el tiempo sí corresponde, pero estamos en las trompetas. Ajá. Sí, es una batalla por la gloria de Dios o la gloria de los dioses falsos. Ajá. Entonces, la batalla del Armagedón dice que Cristo bajará pues a dirigir la batalla, el capitán, el Señor, Cristo pues. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra, será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. A ver, la sierva del Señor nos manda a estudiar gramática. ¿Lo han leído? Consejo para los maestros, estudiar gramática. ¿Qué significa punto y coma? ¿Qué significa punto y coma? A ver, ayúdenos, hermano, usted, ¿dónde está el hermano investigador? Aquí está. Póngale ahí punto y coma. ¿Qué significa punto y coma? Y usted también, si tiene a don Google, pregúntele. Es una misma oración, ¿sí o no? Es una misma idea, solo que se delimita, pero es una misma ¿qué? Idea. En otras palabras, esto que está aquí es una misma idea, miren, porque ¿dónde termina el punto? Aquí termina la oración. Entonces, esta idea es la primera y la otra es la misma idea pero explicada con otras palabras. ¿Sonará una trompeta tras otra? Sí. ¿De quién? Son trompetas de la batalla del Armagedón, no son las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. ¿Me explico? ¿De que van a sonar trompetas? Sí. ¿Pero son las de Apocalipsis 8 y 9? No. Esas son trompetas de la última batalla del Armagedón. Hermano, en cada batalla se sonaba una trompeta y empezaba la batalla. Pero estas no son las trompetas de batalla, perdón, estas son las trompetas de la batalla del Armagedón. No son las de Apocalipsis 8 y ¿qué? Y 9. No son. Y ellos agarran y dicen, estas son las trompetas de la batalla de Apocalipsis, y ponen esta cita. Fíjense dónde la ponen. ¿Dónde ponen ellos las trompetas? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? ¿Dónde ponen ellos? ¿Antes que termine la gracia o después de la gracia? ¿Dónde dice que van a sonar? De la ley dominical a la venida de Cristo dicen que van a sonar las trompetas. ¿Y dónde está escrito esta cita que deben sonar estas trompetas de Armagedón? Pues después de la gracia, porque el Armagedón es después de la gracia. Repito una vez más, aquí está el fin del tiempo de gracia, acá está la batalla del Armagedón. Ellos agarran esta cita que se refiere a la batalla del Armagedón y la ponen aquí entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Algunos la ponen entre la ley, entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, lo ponen aquí. Cuando está acá, ¿me explico? Una vez más, la frase sonará trompeta tras trompeta corresponde a la batalla del Armagedón. Ellos la quitan de la batalla del Armagedón y la aplican entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Es un ataque a la última intercesión de Cristo estos falsos eventos. Todo lo que ven de rojo es lo que predican los futuristas. Todo lo que ven de rojo. Miren lo que dicen ellos. A ver, ¿qué diagrama ustedes ven más claro? ¿Este
me caí. ¿Este o este de acá? ¿Cuál se ve con más orden? Este se ve con más orden porque aún Cristo es un Dios de orden. Amén. Cristo es un Dios de orden. Pero ahora vamos a ponerle, porque a mí me gusta, ¿cómo? El otro. Vamos a ponerle las trompetas y todo como ellos predican. Vamos a ponerle. ¿Ok? Vamos a aceptar sin conceder. Y miren cómo sale. Qué clarito está todo. Y vamos a ubicarnos en las trompetas. Acá dice aquí, ley dominical. Dice, hay 30 días y empieza la primera trompeta, lluvia de meteoros y mueren millones. Óigame, a la ley dominical viene el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, ¿verdad que sí? Pero a la misma vez que viene el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, Dios entonces manda un asteroide para matar a millones, ¿Qué Dios es ese? No, y también dicen otros meteoritos, etcétera, y que la NASA, que ya viene, que un meteoro, que va a caer y que... Pero a lo que vamos es esto. Si el fuerte pregón es para dar la última advertencia, en ese momento, este Dios de los futuristas manda un meteoro para matar a millones. ¿Tiene sentido? Y dice que es para que otros se arrepientan. Ay, se murieron millones, me arrepiento. Entonces se arrepienten por miedo. No se arrepienten por la obra del Espíritu Santo en las voces de aquellos que están dando el fuerte pregón. No se van a arrepentir de eso. Entonces, ahora sucede que después de la ley dominical hay dos métodos para arrepentirse. Uno, ver tantos muertos tirados por el meteoro, y el otro por la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta cómo alteran los eventos? ¿Y qué Dios es ese que da la última advertencia y antes de dar la última advertencia da el último coscorrón, o no sé cómo le llaman así? Lo mata antes de escuchar la última advertencia. ¿Qué Dios es ese? Explíquenmelo. ¿Qué Dios es ese? ¿Un Dios qué dijo, hermano? Un Dios inmisericordia. Ah, sin misericordia. Y luego no acaba de matar a miles cuando cae otro asteroide en el continente y se va el agua potable y millones mueren. Y para eso ya llevamos por aquí como 2 años. Y viene la otra trompeta y erupcionan los volcanes, millones mueren. Oiga, aquí ya se murieron casi todos y no ha terminado el fuerte pregón. ¿Qué Dios es ese? Cuando usted le digan algo, analícelo a profundidad. Compárelo con el escrito está. Haga esto. Y dice, no, pues es que aquí ataca a Dios finalmente. Y miren lo que dice acá. Y ponen la trompeta número 5 que habla de 5 meses. Y dicen, y aquí en 5 meses el Papa empieza a hacer milagros. 5. ¿Dónde está en el Espíritu profecía eso, por favor? Y dicen, hagan imagen a la bestia, adórenme a mí. ¿Cómo? Y luego ya viene el fuerte clamor. Oiga, el fuerte clamor para los futuristas entonces vendrá después de la ley dominical, 2 años, casi 3 años después. Hermano, cuando tú lees esto, no hay sentido alguno. No hay sentido alguno. El futurismo fue creado por la orden de los jesuitas, alterando, echando abajo el principio de día por año. Fue traído por ellos para destruir lo que el protestantismo ha hecho, conflicto de los siglos. Lo dice el Espíritu Santo a través de la hermana Huay. Y luego dice acá que después, aquí está la 6ª plaga, ¿sí? Perdón, la 7ª trompeta. Inicia y termina la gracia para los que no sabían el mensaje y lo aceptaron. Y además de eso ponen acá que 40 días después, ni se ponen de acuerdo, unos dicen 45 días, otros dicen 30 días, dicen que después de la marca universal inician los 1260, los 1290 y los 1335 a la liberación del pueblo de Dios. Esto tampoco está escrito en el espíritu de profecía. Eso no está. Entonces, ¿podrán andar 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Podrán andar 2 juntos? No. Porque las trompetas en el futuro, de manera literales, como las pone el papado, el falso protestantismo y ciertos ministerios de sostén propio, atacan
el santuario y el carácter de Dios y alteran la gran controversia. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hasta las 12 tenemos, ¿verdad, hermano? Entonces las preguntas son a las 12. Ajá. ¿Así? Que sí, ok. Entonces, abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis 9, 5 y 10. Apocalipsis 9, 5 y 10. ¿Nos pueden leer allí si ven una cantidad de meses? Apocalipsis 9, 5. Ajá. ¿Y 10? Ya, dice así. Y les fue dado que los matasen, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ok. Verso 10. Verso 10. Colas como de escorpiones y tenían en sus colas halcones, y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Ok. ¿Esos 5 meses los menciona el espíritu de profecía? Sí. Los menciona. ¿Cuántos son 5 meses? Un día es un año. Un mes, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días trae un mes, hermanos? Ajá. Si un mes trae 30 días. Entonces, ¿cuántos serían 5 meses? Si cada mes trae 30, 150 días. Y le aplicamos que son días por año, ¿cuántos años serían? No, 1500 no, hermano. No, se fue muy lejos. 150 años. ¿Sí? 150 años. Los pioneros, cuando vieron esto en las trompetas, dijeron: aquí hay un periodo de tiempo, deben estar en la historia. ¿Me explico? Porque todo 1260 años está en la historia, 70 semanas está en la historia, 5 meses debe estar en la historia. Ahora vamos a Apocalipsis 9:13. 9:13. ¿Qué dice? ¿Quién le quiere dar lectura? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro Ajá. que estaba delante de Dios. Siga adelante, por favor. Diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ajá, siga. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy bien, gracias, hermano, muy amable. ¿Ahí hay periodos de tiempo también? ¿Mes es un periodo de tiempo profético? ¿El día es un periodo de tiempo profético? A ver, vamos a ver aquí en la pantalla, vean. Ahí se nos dijo hora, día, mes y ¿qué? Año. Vamos a hacer los tiempos proféticos. ¿Sí? Vamos a hacerlo tiempo profético. ¿Cuánto equivale un día? Equivale a un año. ¿Sí? ¿Ya lo vieron en su Biblia que sí está? Primero corroboren que esto está en su Biblia. Está en el 9:15, ¿no? ¿Ya lo vieron que está? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para comprobar que es verdad? Verlo en la Biblia y en el espíritu de profecía. Un día es un año. Un mes son 30, ¿qué? 30 días, que serían 30 años. Un año, ¿cuántos días trae? 360, que serían días, que serían años. Y la media hora, ¿cuántos días son? 15 días. 15 días. Perdón, hora. Hora, sí, hermano, qué bueno que me corrige, ahí está hora y yo le estoy diciendo media hora y nada más un hermano dijo. Eso, exactamente. La hora son 15 días, media hora son 7 días. Entonces sumemos punto 15, porque son días. Se baja el 1, 6 y 3 son 9, 391 años y 15 días. Los 5 meses corresponden a la quinta trompeta, ¿correcto? Y los 391 años y 15 días corresponden a la sexta trompeta, ¿correcto?
¿Ya lo vieron en su Biblia? Véanlo allí. ¿Los 5 meses están dentro de la quinta trompeta? Corroboren ustedes. El ángel tocó la quinta trompeta y pasó esto, 5 meses, y después el sexto ángel tocó la trompeta y se le fueron dados día, hora, mes y año. ¿Ya lo vieron? En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento. ¿Cuánto es 2 años antes de 1840, hermano? ¿Cuánto es 2 años antes? Exactamente. 2 años antes, ¿sí? Josías Lich publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis. Es lo que ustedes acaban de leer. Que predecía la caída del Imperio Otomano. A ver, hermano, ¿de qué nos habla Apocalipsis 9? De unas langostas, ¿sí? Esas langostas las interpretó el movimiento adventista, que significan el imperio, ¿qué? Otomano, de Otman. Ahí está. Cada vez, ¿cuántos han regalado Conflicto de los Siglos? No han regalado ni una vez. Bueno, cada vez que usted regala un Conflicto de los Siglos, ahí va esto. Esto está lleno de Conflicto de los Siglos. ¿Alguien trae un Conflicto de los Siglos aquí? Digital, no, de libro. De libro. Yo quizás sí tengo excusa porque nada más me dejan, ando con 20 kilos en 3 países, nada más 20 kilos, no me dejan llevar más. Pero siempre que haya congresos, traiga por lo menos su Biblia y su Conflicto de los Siglos. O otros libros que usted quiera traer. Entonces, mira lo que dice. ¿Qué capítulo de Apocalipsis publicó? 9. Josías Lich, que predecía la caída del Imperio Otomano. ¿Saben qué dicen los futuristas? Que son langostas que van a salir y con su rabo van a andar picoteando a todo el mundo. ¿Han escuchado esas interpretaciones? Eso, hermano, usted sí los escuchó. Qué bueno. Entonces, miren. Según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años, ¿dónde está ese periodo? Ya lo vimos, en los 5 meses, ahí está, eso es parte de su historia. Si usted es adventista, usted debe saber de esto, y si hoy está escuchando por primera vez esto, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están escuchando por primera vez esto? Amén, gloria a Dios. Pero eso está en el libro, es inspirado, la hermana White, pues. Y dice, si esto ya se cumplió, los 150 años ya se cumplieron. ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? Se hayan cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos. A ver, explíqueme quién es Diacoses, hermano. Usted que es adventista de la verdad presente, usted me ha regalado su libro del Conflicto de los Siglos. Ahí está, explíquemelo. Una vez llegaron unos ancianos de iglesia, así como espías. Yo no sé si aquí hay espías, pero a mí, ¿qué me viene de espiar a mí? Espíen su fe. Entonces se sentaron allí así y me dijeron, hermano, estos son espías, los mandó la organización. A ver, ¿qué mensaje? Ahorita los felicitamos, le digo. Ahorita los felicitamos. Le digo, qué bueno, le digo, pues qué bueno, bienvenidos a este grupo aquí en casa. Quizás se les salga raro estar en casa porque tengo entendido que ustedes son ancianos de iglesia. Pero bienvenidos. ¿Conocen este libro, El Conflicto de los Siglos? Sí, de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar precisamente de las trompetas. Les digo, ¿cuántos libros? No, yo tengo 40 años, yo tengo 45 años en el adventismo, yo tengo tantos años del adventismo. Felicidades. Entonces ustedes nos van a explicar lo que vamos a entender, lo que vamos a estudiar hoy. Y les saco esa cita, explíquenoslo. Queremos saber quién es Diacoses. Dice, hermano, explíquenos, ustedes son ancianos, son adventistas. Dicen que nosotros somos disidentes, que estamos mal, que estamos fuera. Explíquenos. Explíqueme ese 150, usted no lo sabe usted. Nadie puede contra la verdad, sino por la verdad. Se quedaron todo el día, entendieron las 7 trompetas, porque después se quedaron a platicar conmigo. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo? Y luego hasta me echaron un aventón, decimos allá en México,
me llevaron a mi casa, no sé cómo lo dicen acá, ¿una ayuda? Me dieron una ayuda. Entonces, vámonos, lo llevamos a su casa. Hermano, porque lo que está escrito debe ser conocido por nosotros. ¿Quién es Diacoses? ¿Por qué subió al trono con permiso de los turcos? Allí terminó ¿qué? Supongamos, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido. A ver, hermanos, de acuerdo al conflicto de los siglos, ¿ya se cumplió eso? Sí, ya se cumplió, ahí está escrito. Se haya cumplido cuando Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos. ¿Y qué dice ahí, hermano? En los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, entonces estos 391 años y 15 días terminarán el 11 de agosto de 1840. ¿Cuándo terminó entonces la sexta trompeta? No, léale bien. 11 de agosto de 1840. Ahí está, ahí ya terminó la sexta. Dice, día en que puede anticiparse que el poder otomano, ahí está el poder otomano, en Constantinopla. ¿Se acuerdan de Constantinopla, hermanos? Ayer antier estudiamos, ¿sí? Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Lich, en Señales de los Tiempos, y el expositor de la profecía, 1 de agosto de 1840. Mira, lo publicó el 1 de agosto de 1840, ¿sí? Pero ya tenía 2 años de haberlo publicado antes. Pero todavía el 1 de agosto se atrevió a publicarlo. ¡Qué tremendo! Y luego dice, estas son palabras de la hermana Huay. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de los embajadores la protección de las potencias aliadas y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente ¿qué? ¿Quién está hablando aquí ahora? La hermana Huay. ¿Qué te está diciendo? ¿Que ya se cumplió la trompeta qué? Los 5 meses, quinta, los 391 años y 15 días, sexta trompeta, el acontecimiento cumplió exactamente ¿qué? La predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Porque con eso les pregunté a ellos, les dije a los ancianos, les digo, ¿ustedes son adventistas? Sí. Y les dije, díganme la profecía con la que el movimiento adventista recibió un impulso tremendo. Díganmelo. Pues es esta, hermano, el cumplimiento de la quinta trompeta y de la sexta trompeta. ¿Eres adventista del séptimo día?